gracias por la invitación. En realidad nosotros queremos disculpar la presencia, más bien la ausencia de nuestro compañero secretario general, que por motivos de movimiento de resistencia no pudo estar presente en esta importante mesa redonda. Sin embargo, nos encargó que hiciéramos una intervención tratando de destacar algunos aspectos desde el enfoque de los trabajadores con respecto a la propia expropiación petrolera, como a lo sucedido y muy bien descrito por los compañeros que me antecedieron el uso de la palabra en relación a los procesos de privatización del petróleo, las empresas públicas, los servicios sociales, etcétera, ¿no? Bueno, nuestro enfoque es el siguiente. Nos podemos preguntar cómo fue posible la expropiación petrolera, ¿no? Y cómo es posible la desnacionalización del petróleo, cómo podrá ser posible recuperar lo que fue nuestro, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que estudiar el proceso social. En 1938 no es que solamente llegara Cárdenas y dijera: yo sí soy nacionalista y le voy a quitar a los gringos las empresas que explotan los hidrocarburos mexicanos. No, hay un contexto sociopolítico que es el que químicamente debiéramos intentar reproducir en nuestra época para generar las condiciones que nos permitan reapropiarnos de lo que es nuestro, tanto el petróleo como la electricidad. Entonces, sin el concurso de la clase trabajadora no hubiera sido posible la expropiación petrolera. Esa es nuestra tesis. O sea, Cárdenas pudo realizar la expropiación petrolera a partir de un ascenso de la lucha de masas de la clase trabajadora. En 1935 se creó el sindicato petrolero. 1935 también significó el ataque del llamado máximo jefe de la revolución, Plutarco Elías Calles, en contra del recién llegado al poder, el general Lázaro Cárdenas. Y en ese momento se dispara todo un proceso de ascenso y de reorganización de los trabajadores en este contexto. Hay que destacar que las declaraciones de Calles en contra de Cárdenas era en el sentido de reclamar que no había orden en el país, porque habían estallado durante 1935 toda una serie de huelgas, la huelga ferrocarrilera, huelgas mineras, emplazamientos a huelga. Era un momento de efervescencia de la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida, por alcanzar su contratación colectiva y de confrontación con las empresas transnacionales. Nosotros mismos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, estallamos la huelga del 36 en contra de la Mexican Lion Power, que es el antecedente inmediato de la nacionalización de la industria petrolera. Para 1936, ya en el momento de este ascenso de la lucha obrera, el Sindicato Mexicano de Electricistas convoca a un Comité Nacional de Defensa Proletaria que dio origen unos meses después a la CTM, hasta la fecha, ¿no? La Confederación de Trabajadores de México. Pero el ESME convoca al Comité Nacional de Defensa Proletaria, se reúnen todos los sindicatos de diferentes tendencias, se constituye en el mes de febrero la CTM y queda al frente el señor Lombardo Toledano. En este periodo es cuando el sindicato, ese mismo año, en el 36, en julio del 36, convoca a la huelga, ¿no? En el marco de una revisión contractual. Y aquí es muy importante para nosotros destacar, primero, que la CTM no dio el ancho en la huelga electricista, ¿no? El mismo Lombardo Toledano le dijo a Breña Alvírez, estamos en el auditorio Breña Alvírez, que había que plegarse a la conciliación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que esta era la recomendación de Cárdenas para darle una solución al conflicto y que entonces las demandas del sindicato debieran de quedar bajo el arbitrio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que si la Junta declaraba que la huelga era ilegal, entonces había que levantar la huelga, estallada ya en el día 16 de julio de 1936. Nuestros dirigentes históricos no hicieron caso a Lombardo Toledano
y al año siguiente se salieron de la CTM. Desde entonces nosotros no somos de la CTM, aunque hayamos convocado a ese Comité Nacional de Defensa Proletaria, que fue el antecedente de la CTM. ¿Qué está pasando ahí? Que entonces el propio Sindicato Mexicano de Electricistas, aun estando de acuerdo con la política cardenista, no se plegó al 100% al gobierno cardenista y mantuvo su autonomía y su independencia sindical. Al año siguiente estallaron las huelgas petroleras, hubo un arbitraje de la Junta Federal que le dio la legalidad a la huelga petrolera, un laudo a su favor, condenando a las empresas transnacionales a cumplir con el pliego petitorio del sindicato. Ellas se negaron, ¿no? Prácticamente emplazaron al gobierno de Cárdenas y dijeron que no lo iban a cumplir. Él amenazó que si no lo cumplían los iba a expropiar y finalmente en ese contexto se da la expropiación petrolera, el surgimiento de Petróleos Mexicanos y todo esto que bien se ha narrado por los compañeros, ¿no? La intención de generar un modelo de desarrollo económico con cierta independencia, aprovechando los recursos naturales, los hidrocarburos del país y desarrollando empresas públicas que sirvieran de palanca del desarrollo. Ese modelo es un modelo de acumulación, no es el socialismo, es un modelo de acumulación que generó un crecimiento, un desarrollo con una relativa independencia y que a finales de los años 70 llega a su máximo, ya no es posible, porque entonces ya no había banca de desarrollo. Las nacionalizaciones que no solamente fueron en México, sino que fueron en otros países de América Latina, como en Argentina con el peronismo, finalmente fueron estranguladas por una política financiera internacional que le negaba los créditos a las empresas públicas nacionales que buscaban implementar un modelo de desarrollo con independencia de estos mismos centros financieros y de los grandes centros de poder de aquella época, ¿no? En un momento de lo que le llamaron la bipolaridad entre socialismo y capitalismo. Estados Unidos, que estábamos dentro de su órbita de dominación, y por el otro lado el socialismo, que estaba lejos, aunque cercano, con la excepción de Cuba, ¿no? Entonces lo que hemos visto nosotros es no solamente el desmantelamiento de lo que se generó durante esa época, durante ese periodo del cardenismo, sino prácticamente estamos viviendo un periodo de contrarrevolución. O sea, lo que nosotros vemos es que hay un proceso de contrarrevolución en marcha desde hace 30 años, desde la llegada al poder de los neoliberales, ¿no? Los neoliberales pudieron saquearnos y nos siguen saqueando porque nos han vendido la idea de que después de 76, con la amnistía a los grupos armados, la reforma política de López Portillo y todo eso, había una especie como de transición democrática en nuestro país que iba a generar los procesos de participación ciudadana y de elecciones limpias, que iban a generar pues también la participación de la sociedad en la definición del rumbo del país, y eso no ha ocurrido, ¿no? Tenemos ya por lo menos 3 procesos electorales a donde de manera fraudulenta se nos imponen presidentes, ¿no?, que van dentro de esta política de desmantelamiento de la soberanía nacional y que van imponiendo también una subordinación o integración subordinada principalmente hacia los Estados Unidos. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Estamos viviendo ese proceso. Entonces, ¿qué remedio le podemos dar? ¿Cómo podemos contener esta avanzada sin límite de los neoliberales? Y no hay otro límite que la actividad, la acción de la sociedad organizada. En eso coincidimos todos de que es necesario buscar confrontar estas políticas, buscar contener estas políticas, buscar revertir estas políticas y no tanto como restaurar el pasado, que yo no creo en eso de que podamos restaurar el pasado, no regresar al cardenismo, eso ya no es viable, ¿no? Estamos viviendo un mundo globalizado, no puede existir una isla, digamos, al margen de los desarrollos globales, pero sí se pueden lograr muchas cosas, ¿no?, en cuanto a un intercambio comercial dentro de sus propias reglas capitalistas,
como los que se han logrado en América del Sur a partir de las nacionalizaciones de la industria petrolera, por ejemplo en Venezuela, ¿no? De la industria, parcialmente la industria eléctrica en Argentina, en la industria del gas en Bolivia, que sin decirse que son completamente cambios estructurales dentro de lo que es una economía capitalista, sí han logrado recuperar un desarrollo para beneficio de sus propios pueblos. Entonces, a mí me parece que deberíamos químicamente buscar cuál es la combinación social y política que permita contener y revertir estas reformas. Y desde el punto de vista de nosotros somos trabajadores en resistencia, tenemos 4 años luchando por regresar a trabajar, vamos a cumplir 100 años este mismo 14 de diciembre próximo, y bueno, nosotros estamos recuperando nuestra experiencia ya centenaria prácticamente. Nosotros iniciamos el origen de nuestra organización es de frente a una empresa transnacional, la Mexican Lion Power. No nos asustan las empresas transnacionales porque paradójicamente fue a las empresas transnacionales, particularmente a la Mexican Lion Power en 1936, a la que le arrancamos las mejores prestaciones, las mejores conquistas históricas de nuestro contrato colectivo de trabajo. Pasamos por la nacionalización de la industria eléctrica, efectivamente en septiembre 27 de 1960, nuestros dirigentes, el sindicato, colaboró a esta iniciativa del presidente López Mateos, estuvimos también en el Zócalo, y previo a eso nuestra organización estuvo articulando la construcción de organizaciones de usuarios de la energía eléctrica que se pusieron en desobediencia, en rebeldía en aquella época, porque efectivamente las tarifas eléctricas eran inalcanzables para los ingresos de la mayoría de la población. Hoy está ocurriendo prácticamente lo mismo. La energía eléctrica es una mercancía de lujo, los usuarios de la energía no tienen acceso a este insumo esencial para la vida moderna, y bueno, ¿qué está ocurriendo? Que los electricistas de otra época, que somos los mismos del Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos planteado la alianza con los usuarios. Tenemos una construcción que se llama Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, muy contemporánea, muy en respuesta a las mentiras de Felipe Calderón, al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuando él dice, es que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro van a bajar las tarifas eléctricas, va a mejorar el servicio, y hay que decirlo con todas sus letras, muchos usuarios de la energía se creyeron el cuento y pensaron que en efecto los trabajadores de la industria eléctrica nacionalizada éramos responsables de las fallas, de la falta de modernización, la falta de ética de la propia administración de Luz y Fuerza del Centro, que era entonces un organismo público descentralizado. Entonces, el que sean organismos públicos descentralizados no les da la pureza, ¿no? Como es el caso de Petróleos Mexicanos, para que los funcionarios, en el caso de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, los propios dirigentes sindicales sean contratistas de las empresas públicas. Entonces, hay un proceso de mucha descomposición en todas estas empresas, y hoy estamos de frente a una situación de emergencia para los usuarios de la energía, y no solamente de la energía eléctrica, los usuarios de la energía en general, incluyendo a los consumidores de la gasolina, ¿no? Entonces, debiéramos hacer el esfuerzo por recoger algunas demandas que puedan ser reivindicadas no solamente por los sindicatos, sino por la sociedad civil. Nosotros creemos que hay demandas transversales, ¿no?, que pueden ser reivindicadas por los sindicatos que no deben verse solamente como organizaciones gremiales, ¿no?, que solamente luchan por lo suyo, por su contrato, por su trabajo, sino que como parte de un gran movimiento social, civil, pacífico, en resistencia y desobediencia, deban de también recoger las demandas de la sociedad. Yo creo que estamos hablando entonces de una alianza muy amplia, como se planteó, y bueno, esa alianza muy amplia tropieza con la realidad, porque nosotros fuimos al 18 de marzo, y la mayoría de los manifestantes del 18 de marzo pasado eran del Sindicato Mexicano de Electricistas, y no lo digo con presunción, lo digo porque así fue. Y no solamente fueron electricistas, también
Afortunadamente, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía también estuvo presente, ¿no? Que es una organización civil de reciente construcción, tiene la misma antigüedad que nosotros en Resistencia, se generó a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, ahí estamos viendo cómo se articulan viejos, centenarios movimientos sociales, de sociedad civil organizada en sindicato, con sociedad civil organizada como usuarios de la energía en Resistencia. ¿Cuántas más podemos construir a partir de estas reivindicaciones? Sé que el domingo próximo se van a reunir usuarios del transporte público con los compañeros de RTP, que son parte de la nueva Central de Trabajadores que constituimos en este sindicato el día 22 y 23 de febrero pasado. Entonces, siempre creo yo que hay que ir aportando. El 18 de marzo, pues algunos quedaron de ir y no fueron, ¿no? Pues puedo mencionar algunos membretes o referentes, ¿no? Que de palabra dicen que van. Se esperaba también la presencia de los grandes líderes críticos de los gobiernos priistas y no convocaron, ¿no? Morena hizo un acto deslucido por allá en Tabasco, creo que no reunieron más que a 400 gentes. Pues entonces, ¿dónde están los liderazgos, no? Cárdenas estuvo presente un ratito, se fue a dar la vuelta al Zócalo. Entonces yo creo que también necesitamos como renovar nuestro liderazgo. Yo creo que hay liderazgos que ya no van a dar más o no van a dar mucho más, y que entonces nosotros tenemos que tener la preocupación de cómo construir nuevos liderazgos desde la sociedad civil organizada y no organizada. Y me parece que en los últimos años ha habido movimientos como intentos, el Movimiento por la Paz con Justicia, el 132, en fin, ha habido varios ensayos que me parece en algún momento van a ir madurando, que con el esfuerzo de todos, y que en ese sentido iremos creando una correlación de fuerzas que nos permita no tanto regresar al pasado, que yo creo que eso no es, sino recuperar lo que es nuestro. Y finalmente, en este proceso de acumulación, nosotros creemos que hay dos grandes tendencias, ¿no? Quienes pretenden revertir las reformas, particularmente la reforma energética a partir de la consulta, de hacer mayoría, como decía el compañero, en el Congreso, de revertir de forma legal estas reformas, y quienes pensamos de otra manera. Nosotros creemos, como se piensa en el Congreso Popular, y creo que en eso coincidimos, que es necesaria una nueva constituyente. Es decir, un pacto desde abajo, con los de abajo, y que vaya de fondo a la recuperación de nuestra patria. Muchas gracias.